Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Creo que está saliendo bien ahí. Bueno, salió el sol hoy después de varios días nublados, así que un día espectacular, está lindísimo. Hoy un tema, espero que sea corto, no extenderme mucho. En el video anterior se me fue un poquito los minutos. Se me fueron los minutos. El tema es la antropología, ¿sí? Yo decía que la filosofía está, ¿no?, por encima de todos, o debería estar. A lo que voy es que debe pensar la totalidad de las cosas, ¿sí? Y pensarlo en su profundidad, ¿sí? Dentro de eso tenemos, obviamente, qué sé yo, la antropología, tema que vamos a tratar hoy, la ética, la política, el derecho, la religión, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar, o vamos a tratar de entender un poco la esencia del ser humano, lo que es el ser humano, ¿no? Desde el área de la filosofía, o sea, lo que podríamos definir como una antropología filosófica. Como ya dije en el primer video, o en el segundo, no recuerdo cuál de los dos, que estas definiciones son particularmente para las personas que quizá por primera vez están escuchando estos términos, ¿sí? No es para las personas que han estudiado filosofía, que han hecho una carrera filosofía o otra carrera, digamos, afines. Entonces, antropología filosófica, ¿sí? Antropología es un poco la ciencia que estudia al hombre, ¿sí? Para definirlo fácil. No, por supuesto, si estuviese hablando con otro filósofo empezaríamos, bueno, pero viste, por tal cosita puede ser que no sea la ciencia que estudia el hombre, sino que trata de entender, bla, y entender ya no lo mismo que, bueno, esas discusiones se dan entre los filósofos, ¿sí? Y se divierten haciendo esas cosas los filósofos. En cambio, la gente que no viene de la filosofía o que no le interesa tanto la filosofía con esa pasión, le dicen que somos rebuscados, ¿sí? Bueno, acá la idea no es ser rebuscado, sino aclarar esos términos, ¿no? Antropología por un lado, dijimos antropología filosófica, ¿sí? Entonces un poco el estudio, ¿sí? O buscar, ¿no? Dijimos que la filosofía era amor por la sabiduría. Entonces acá tenemos por un lado eso, amor por la sabiduría, y la ciencia que trata de entender al hombre. Así que si unimos las dos y queremos hacer una definición de qué sería antropología filosófica, sería un poco la búsqueda, ¿sí? La búsqueda amorosa, ¿sí?, de entender la esencia del ser humano, ¿sí? Bien, al ser humano se lo puede entender de distinta manera. Un psicólogo entiende a un ser humano, o al menos intenta entender a un ser humano, ¿sí?, qué es el hombre, ¿no? Y te puede dar una explicación desde la psicología, ¿no? La religión puede explicar también qué es el hombre, y lo va a explicar desde la perspectiva teológica, ¿no? Bueno, la filosofía tiene que pensar al hombre en su totalidad, ¿no? El hombre es un ser racional, ya lo dijo el filósofo hace mucho tiempo, ¿no? Pero también es social, es un animal racional y social, ¿sí? Es espiritual, ¿sí? Es psicológico. Entonces todo eso hace al ser humano, o al hombre, si quieren ponemos la palabra hombre, ¿no? O sea que estamos en antropología y es el estudio del hombre, ¿sí?, la ciencia que estudia el hombre. Vamos a hablar del hombre, el hombre, todas esas cosas, ¿no? Ahora, la filosofía no se puede limitar solamente a entender al hombre desde la psicología o desde la teología, ¿sí?, o desde la sociología.
tiene que abarcar todo eso, ¿sí? Porque cada una de esas ciencias, ¿sí? O cada una de esas áreas, ya sea la teología, ya sea la psicología, ¿no? Estudia al hombre desde un punto de vista, desde una perspectiva, ¿sí? Y cada una alcanza hasta donde alcanza, ¿eh? Entonces, no podemos decir, bueno, lo que dice la psicología es verdad y ya está, entonces, ¿viste? Que eso, como muchos dicen, ¿no? Siguiendo por ahí, esto de que el ser humano, el hombre, necesita creer en algo, entonces inventó a Dios, ¿no? Y puede ser que sí o puede ser que no, pero habría que discutirlo, ¿sí? No es tomar solamente las cosas a la ligera y ya decir que sí o decir que no, ¿no? Hay que pensar. Claramente eso puede ser una corriente psicológica. Pero la teología o la religión va a decir, no, el hombre nunca inventó a Dios, ¿no? Más bien Dios se ha revelado, ¿no? Y en fin, y así podríamos seguir, ¿no? Por eso digo, cada una de estas son miradas que alcanzan hasta donde alcanzan y hay que entenderla así, ¿no? Y fundamentalmente si se trata de filosofía, que es lo que estamos haciendo acá, o dialogando, ¿no? Como filósofos, no podemos simplemente aplaudir algo y, ¿no? Y negar otras cosas, sin previamente ponerlo a prueba o en crítica, ¿no? De decirnos, bueno, ¿tendrá razón, no tendrá razón? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, el hombre es todo eso, ¿sí? Y por más que, incluso la ciencia, si uno pregunta a un médico, ¿no? A la medicina, ¿qué es el hombre? Y también tiene una visión de qué es el hombre. Y no es la visión que tiene la psicología, no es la visión que tiene la teología. Entonces, por eso es que la filosofía tiene que abarcar todo eso y preguntarse, ¿no? Tengo desde el momento en que pensé en hacer el video para hablar de la antropología, estuvo presente en mí un poema, ¿sí? De Trullenque, un santiagueño, ¿sí? Que se llama La pucha con el hombre. Es una poesía que devino en canción que se encuadra dentro de lo que se llama dentro de la danza folclórica un escondido, ¿sí? Se lo recomiendo que lo escuchen, que lo lean, si quieren leerlo lo pueden leer, o lo quieren escuchar en canción, lo pueden hacer, porque define al hombre de una manera poética, justamente, pero con cosas tan características, tan particulares de la provincia, ¿sí? De la provincia de Santiago del Estero, pero habla básicamente por todas las provincias, ¿no? Del norte, noreste y noroeste argentino. ¿Y por qué tomo la poesía? Eso es una. Y la otra, otro poema también de Trullenque, que es Cuando me abandona el alma. De hecho, si prestan atención cuando el video estaba pasando esa canción. Que también habla un poco de la vivencia, de qué es, en el fondo es qué es el hombre, ¿no? Que si lo resumo, digamos, en palabras mías, ¿sí? Es insignificante, la humanidad entera es insignificante para lo que es el cosmos, e imagínense cada uno individual, es nada, ¿no? Estaría bueno poder entender eso un poquito, sobre todo cómo se nos suben los humos, ¿no? Cuando nos creemos que somos el ombligo del mundo. Entender que para todo el cosmos
prácticamente inexistimos, pero a su vez es muy importante también, ¿no? Entonces, tomo a Trullenke para hablar de esto por dos motivos, quizás. Uno, porque trata fundamentalmente de qué es el hombre a nivel poético, ¿sí? Y de ahí se puede hacer filosofía. Dos, porque es santiagueño y habla mucho de la vida en Santiago del Estero. Y Santiago del Estero, primer provincia, ¿sí?, de lo que hoy es Argentina, ¿sí?, y es un lugar donde se empieza a dar el mestizaje, ¿sí? Nosotros hoy somos mestizos. Y esto es hacer filosofía latinoamericana, ¿no? Preguntarse quiénes somos, hay que conocer el origen. Por supuesto, si nos preguntamos, yo porque tomo ese punto, porque podemos ir mucho más lejos y preguntarnos dónde surgió el primer hombre y todo lo demás. Se puede hacer toda esa historia. Si alguno tiene que hacerlo, me parece bárbaro, y de hecho debe haber video de alguien que lo ha hecho. No, yo no vi ninguno, la verdad que no conozco, pero lo más probable es que sí. Yo me limito solamente a tomar ese punto de partida, Santiago del Estero, ¿sí?, donde conquistadores o invasores, conquistados, ¿sí?, originarios, y esclavos se juntan, ¿sí?, y de ahí surgen cosas interesantísimas. De hecho, nosotros somos un fruto evolucionado, si se quiere, de eso, ¿no? Si nos preguntáramos, de hecho, ya que acabo de decir la palabra folclore, ¿sí?, folclore, que es un poco el saber del pueblo, la sabiduría popular, ¿no?, que de hecho sabiduría popular lo traje mucho Juan Carlos Canone, ya lo vamos a ver más adelante. El saber del pueblo, ¿sí? Folclore, el rock también es folclore, sí, en esa definición, ¿no? Pero claramente, por ahí en nuestra tradición se vino como que el folclore era solamente gato, chacarera, escondido, samba y un par de cosas más, ¿sí? Y lo cual sí es folclore, pero es folclore de un cierto sector, ¿no? El folclore de otro es, no sé, el rock, el jazz, no sé, ¿viste? Pero volviendo al punto de partida mío, de entender al hombre, o sea, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? A partir del poema de Trullenke, ¿sí? Interesante porque una de la letra dice, una parte, dice, el hombre nace y muere, a veces sin vivir, ¿sí? Además de ser bonito, o a mí por lo menos me gusta, poesía, da para que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿sí?, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? La estamos viviendo primero que nada, ¿no? Porque muchas veces nos atamos a cosas, ¿sí? ¿Sí? Nos amarramos a cosas. Y digo bien nos amarramos porque yo creo que el hombre es libre, ¿sí? Que es quizá un paso previo que yo tendría que haberlo explicado, ¿no? Se puede creer que el hombre está destinado a tal cosa, ¿sí? Y entonces si hay un destino no somos libres, porque hagamos lo que hagamos vamos a terminar cayendo en ese pozo en el que estamos destinados. Pero si hay libertad, y yo creo que hay libertad, ¿sí?, tenemos la opción, ¿sí?, la posibilidad de elegir una cosa o la otra. Entonces, ¿podemos caer en el pozo? Sí, pero si elegimos mal. Si elegimos bien, podemos ir por un camino, digamos, que nos espere con sorpresas buenas. Entonces, en ese sentido, hay que preguntarse si realmente estamos viviendo o no estamos viviendo, y qué es vivir, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Hacer todo lo que dice la mayoría? ¿Agarrar las ideologías que están de moda y defenderla sin saber qué significan?
¿sí? O es realmente ser auténtico, preguntarse uno, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y a partir de ahí, ¿qué somos? ¿O qué somos como humanidad? ¿No? ¿Qué es el hombre? Y eso ya desprende un montón de cosas, ¿sí? Dos cositas que hago, ¿sí? Si bien estoy haciendo filosofía latinoamericana, porque estoy aparte hablando desde un poema de Trullenque, Pablo Raúl Trullenque, ¿sí? La pucha con el hombre, ¿sí? Que el hombre nace y muere a veces sin vivir, ¿sí? Y decía yo, hay que preguntarse si uno está viviendo auténticamente o está viviendo, digamos, sin saber y siguiendo ideologías que por ahí ni siquiera entiende, ¿sí? Surgen dos cosas. Una, ¿somos auténticos o inauténticos? ¿Sí? Surge del poema, pero también, y acá tomo un poco la filosofía europea, ¿sí? Que como ya lo he aclarado, si bien quiero hacer filosofía latinoamericana, quiero divulgar, en absoluto quiero negar la filosofía occidental. Por ahí hay cosas que están mal, seguramente, dentro de sus limitaciones, por supuesto, de los pensadores, y entonces ahora hay que decir, bueno, esto no por tal cosa, ¿no? Dar explicaciones, por supuesto. Pero en este caso quiero retomar, o quiero tomar de Martin Heidegger, ¿sí? Filósofo que escribió justamente sobre la vida auténtica y la vida inauténtica, ¿no? De en qué medida los seres humanos realmente vivimos nuestra vida y en qué medida vivimos la vida que los demás nos dicen que tenemos que vivir, ¿sí? Y esta pregunta, esto lo trabaja Martin Heidegger, pero yo ahora partí hablando desde el poema de La pucha con el hombre de Pablo Raúl Trullenque. Otra cuestión, decía recién, bueno, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? Y por ende, si yo me defino yo como hombre, ¿sí? Soy parte de la humanidad, entonces, ¿por qué los otros serían distintos a mí? En cuanto a esencia, ¿sí? Estoy hablando, ¿no? Y entonces, si yo merezco algo por el hecho de ser hombre, ¿sí? El otro también lo merece, porque también es hombre, ¿sí? Entonces, y acá lo que yo decía, de no seguir ideologías, por seguir nada más, porque están de modas. Y nos negamos incluso a vivir nosotros por seguir eso. Gastamos nuestra vida en esa ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo trabajó muy bien Immanuel Kant, ¿sí? Que él quería lograr, por supuesto, la universalidad, ¿no? Y gracias, o en parte, y en gran medida, gracias al pensamiento de Immanuel Kant, es que hoy tenemos los llamados derechos humanos internacionales, ¿sí? Y por eso es que en muchos casos el que tiene más tiene que dar al que no tiene, ¿sí? Etcétera, 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 ¿no? Por eso es que se garantiza, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho, bueno, se dice el derecho a la vida, ¿no? Ahí un poquito la discusión porque, bueno, no sé si se tiene derecho o a partir de que tiene, yo diría a partir de que uno tiene vida, tiene derechos, ¿sí? Porque si no, no. Y la vida, nos guste o no nos guste, esto me hago cargo de lo que digo en este sentido, ¿sí? O si vengo relatando cosas, pero esto que digo ahora, me hago cargo. La vida es un regalo. Así de simple. Es un regalo. Y me da lo mismo si alguien dice, sí, es un regalo de Dios. O alguien que diga, es un regalo del universo. Es un regalo de los dioses. ¿Sí? O es un regalo del ser. ¿Sí? ¿Por qué digo es un regalo del ser? Porque yo conozco a muchos ateos que citan a Heidegger, ¿sí? Fundamentan su vida en Heidegger, Martin Heidegger, filósofo. No tengo nada en contra de él.
y hablan del ser como si el ser fuera el mate este. Pues quiero decir, como si se viera como el mate este. Y el ser de Martin Heidegger nunca lo mostró, nunca trajo y dijo, bueno, los presento al ser, háganle pregunta. Pero son lo mismo que cuando después un creyente dice, porque Dios dice, pero a Dios nunca lo vimos, bla, bla. Usemos un poquito dos neuronas, conectemos dos neuronas y nos damos cuenta un poquito de las cosas, ¿no? Al ser tampoco lo viste y sin embargo sos fanático del ser. ¿Estamos? Entonces, a lo que voy es, como ese no es el tema ahora, pero sí lo traigo a colación porque creo que es importante hacerlo, habrá que definir quién es el que nos regala la vida, pero lo cierto es que es un regalo, ¿sí? Es algo que nos fue dado. A partir de que tenemos, a partir de que está eso que llamamos vida, y claramente yo defiendo que es desde el momento de la concepción, pero no porque soy caprichoso, sino porque la ciencia lo demuestra así, ¿sí? Y si hablamos de una cuestión metafísica, mucho antes incluso de la concepción ya hay vida, ¿sí? Pero hablemos de las cosas físicas, ¿no? De lo que dice la ciencia, ¿sí? Al momento de la concepción, y al momento de la concepción empezamos a tener derechos. Entonces, si estamos hablando de los derechos humanos internacionales, ¿sí? Y decimos que todo hombre merece tal cosa, pero después salimos a aprobar el aborto, ¿viste? Póngale usted títulos que son. Lo mismo que decía recién. Cuando un creyente dice, porque Dios tal cosa, pero Dios nunca lo vimos, bla, 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 pero son fanáticos del ser de Heidegger, que nunca lo mostró en ningún lado. Nadie se sentó todo mate con el ser. Ahora también lo mismo, decimos, los derechos internacionales del hombre, derechos humanos, ¿sí? Que todo hombre tiene derecho a tal cosa, ta. Pero después a alguno lo podemos matar. Eso no está bien, ¿sí? Porque si no, está todo permitido, ¿sí? Porque si podemos seleccionar qué hombres pueden vivir y qué hombres podemos matar, tranquilamente mañana nos puede tocar a nosotros. Que otro diga, bueno, ahora matamos a todos los varones, que de hecho hoy se lo está tratando bastante mal a los varones, ¿sí? Ya ser varón, hoy en día en la sociedad ser un varón, sos una amenaza. Sos lo peor, ¿sí? Pero es otro tema, porque es una cosa que está, ¿cómo sería? Está un poco perdido, ¿sí? Está por dentro de lo que llaman la igualdad de género, ¿sí? Yo sé, sabemos todo, que hace mucho tiempo, ¿sí? A las mujeres se las trataba pésimo. Y hoy hay lugares que todavía se las sigue tratando mal. Y en algún hogar seguramente que debe haber un varón violento y una mujer que padece todo eso. Seguro que sí, no lo estoy negando. Pero entonces busquemos esos casos particulares, denunciemos, hagamos todo lo que corresponde para que el varón pague, ¿no?, lo que le está haciendo a esa mujer y esa mujer pueda vivir en plena libertad, ¿sí? Entonces yo no niego que eso suceda en algunas casas, como sucede en algunos países, ¿sí? Pero ya acá en Argentina no. Y si vos estás buscando una igualdad entonces que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿sí? Pero no que ahora como estuvimos por mucho tiempo, nuestra madre o nuestras abuelas estuvieron abajo, fueron dominadas, ahora vamos a pasar nosotros a dominar. Y entonces ahora ser varón es ser malo, es ser malo, ¿sí? No funciona así, ¿sí? Y ahí está la pregunta, ¿qué es el hombre entonces, no? ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Bien, continuando con
con Trullenque. Vuelvo a recomendar que lean el poema o los poemas y escuchen las canciones. La primera, o el primero mejor dicho, un escondido. Segundo, una chacarera doble. Sí, La pucha con el hombre y Cuando me abandone el alma, donde ahí Trullenque habla fundamentalmente de el arraigo por la tierra, por el pueblo, por el momento, ¿sí? El arraigo por cada vez que late esta cosita, bombo, ¿sí? Porque suena una guitarra, porque haya un baile de folclore, y lo inevitable del hombre, la muerte. Es lo inevitable. No tenemos que vivir pensando en que vamos a morir para vivir angustiados, tenemos que vivir pensando que un día nos vamos a morir para poder disfrutar de la vida, justamente, ¿no? Entonces, eso quería básicamente transmitirle, y el concepto de hombre, ¿sí? Que puede ser, primero que creo que el hombre como tal, ¿sí? La humanidad entera, es decir, cada uno que nace, ¿sí? Yo voy a usar la palabra milagro, es un milagro, ¿sí? Es un don, la vida se nos da. ¿Quién nos da? Bueno, en otro video hablaremos sobre eso. Entonces hay que cuidar, porque es sagrada esa vida, ¿sí? No nos podemos permitir vivir inauténticamente, no nos podemos permitir, ¿sí? Vivir por lo que dicen los demás, y no nos podemos permitir matar aparte de lo nuestro, ¿sí? Si estamos matando a los niños, estamos matando parte de nuestra riqueza como seres humanos, ¿sí? Entonces es un tema a pensar, interesantísimo. Voy a terminar volviendo a Santiago del Estero para decir un par de cositas más. Elegí Trullenque por eso, porque dije que viene de esa provincia, Santiago del Estero, que habla de una forma particular del hombre, y porque sus poemas son canciones, ¿sí? Y son canciones folclóricas, como las conocemos hoy en día, ¿sí? Que incluye, entre las cosas que incluye, es justamente el bombo, que lo tengo acá, ¿sí? Que el bombo no sería posible, no lo tendríamos hoy si no fuera por los africanos, ¿sí? Por eso digo, somos mestizos hoy en día, y eso es importante para que nosotros pensemos como latinoamericanos, ¿sí? ¿Qué es ser americano, sí? Quizás si tenemos que correr a todos, el que no es americano, nosotros nos tendríamos que ir también, ¿sí? Tendría que ir a los originarios, pero los originarios a su vez vienen de otros originarios, y etcétera, etcétera. Bueno, si la cadena es larguísima. Yo arranqué en Santiago del Estero, ¿sí? Provincia más antigua de Argentina, y desde ahí surgieron cosas muy importantes, ¿sí? No solamente que surgió el mestizo, ¿sí? Los hijos, ¿sí? De los españoles, de los africanos y de los originarios, ¿sí? Sino que también surgió una nueva cultura, ¿sí? Cuando yo escucho una chacarera, folclore que me encanta, ¿sí? Eso es fruto de la guitarra española, es fruto del bombo que nació por los africanos, ¿sí? Y toda la riqueza de los originarios. Esos son, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son universales, como los derechos humanos,
¿sí? ¿Qué es el hombre? Bueno, lo que dije recién, es un don, para nacer es un don, la vida es un regalo. Eso nos da derechos que son inviolables, ¿sí? A partir de la concepción. Por eso tenemos que cuidarlo desde ese momento. Y luego ser hombre, en cada contexto particular, tiene su riqueza. Nosotros somos latinoamericanos y a su vez argentinos. Y a su vez nacimos en una provincia, en una familia, y aprendimos ciertos valores. Antropología filosófica, la búsqueda amorosa de entender qué es el hombre, integrando todo, no quedándonos con la parcialidad de la psicología, de la medicina, de la teología, etcétera, etcétera. La filosofía tiene que pensar esa totalidad. Bueno, espero haberle ayudado a pensar, ¿sí? Quizá entendieron algunas cosas, otros le hizo surgir nuevas preguntas, lo cual es importante, ¿sí? Aguardo a que me comenten, pregunten y corrijan si hay cosas que creen que no es así. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.